El mandato de los castellanos y leoneses es claro. Gobierno del Partido Popular. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco gana las elecciones con 31 procuradores, pero pierde más de 50.000 votos y se queda lejos de la mayoría a la que aspiraba al anticipar la cita con las urnas. Apenas ha conseguido 2 escaños más que en 2019. La gente de Castilla y León ha hablado y la gente siempre es soberana. Lo he dado absolutamente todo. Me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero. El PSOE de Luis Tudanca queda en segunda posición con 28 procuradores y pierde 7 escaños respecto a 2019, cuando fue el partido más votado en Castilla y León. ¡Muchas gracias, Castilla! ¡Muchas gracias, León! Nos habéis dado un resultado histórico. La ultraderecha de Vox, liderada por el joven y hasta ahora desconocido Juan García Gallardo, se alza con 13 procuradores apenas 3 años después de entrar en las Cortes. Entonces lo hizo con un solo escaño. Aspirábamos a tener los mejores resultados de la historia y tenemos los mejores resultados de la historia de la UPyD. La lista de Unión del Pueblo Leonés, liderada por Luis Mariano Santos, obtiene 3 escaños, todo en la provincia de León, triplicando su presencia en las Cortes. Vamos a llevar la voz de Soria a las instituciones, nos van a tener que oír. ¡Sí! ¡Soria ya está aquí! La España vaciada irrumpe con fuerza gracias a Soria Ya, que se impone en su provincia con más del 40% de los votos y cosechando 3 procuradores. Y más del 50% en la propia ciudad de Soria. En unos minutos entrevistamos en directo a su cabeza de lista, Ángel Ceña. Un resultado que no es bueno, que es negativo para Unidas Podemos. Creemos que quien realmente pierde... Solo un escaño, hoy, el de su portavoz Pablo Fernández, y pierde otro respecto a 2019. Quiero recordar las palabras de algunos de los dirigentes del Partido Popular, que no negociarían nunca un gobierno con Vox. Ciudadanos, que tenía 12 procuradores y formaba gobierno de coalición con el PP antes del adelanto electoral, solo salva el escaño de su candidato, Francisco Igea. Por último, el procurador abulense Pedro José Pascual revalida su escaño con la plataforma Por Ávila, que surgió de una decisión del Partido Popular. ¿Tú te has dado cuenta? ¿De qué? ¿De que Casado lo tiene cada vez más crudo con estos resultados? No, de que ninguna de las principales candidaturas en Castilla y León llevaba a una mujer como cabeza de lista. Sí, me he dado cuenta. Solo el 25% de los puestos de salida correspondían a mujeres. Finalmente, en las próximas Cortes habrá 33 procuradoras frente a 48 hombres. Bueno, aquí por lo menos sois más procuradoras que procuradores. A ver si cunde el ejemplo ahí fuera. Violeta, Rocío, muchísimas gracias. Procuremos. Chao. Y para analizar estos resultados tenemos a un par de castellanos y a un madrileño. Nacho Escolar, director de nuestro medio asociado del diario.es, y Burgalés, que vino a hacer carrera en la capital. Crudos días. Crudos días, de Torresandino de Esgueva, provincia de Burgos. De ahí de verdad, no de ir de veraneo. No. Allí gran parte de mi infancia. A mucha honra. Por supuesto. Ángeles Caballero, columnista del Confidencial e hija de la también castellana Villa de Getafe. Crudos días. Buenos días. Y gracias por estas pastas que nos has traído para desayunar. Por cierto, aquí la podéis ver en el Twitch. Ven siempre que quieras. Vale. Las puertas están siempre abiertas para ti. Si me llamáis para la hora del vermut, traeré jamón, no os preocupéis. Estupendo. No ha venido con regalo, pero él lo es. Es un placer volver a ver y recibir por primera vez en nuestras tertulias a Fernando Garea, exdirector de Agencia EFE del Periódico de España, que ha fichado como nuevo director adjunto del Español. Enhorabuena y bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues en esta mesa de hijos e hijas de la España vaciada, Fernando es la excepción que confirma la regla. Creo que es un madrileño con 8 apellidos. ¿Madrileños? Bueno, soy del barrio de Usera, mucha honra, que tampoco es poca cosa, ¿eh? Vamos con vuestros titulares de las elecciones de anoche. Nacho. Adelante. Yo creo que lo que ha pasado en estas elecciones es, en primer lugar, que el Partido Popular ha fracasado en su plan. El objetivo de estas elecciones era bastante claro. Era gobernar en solitario, consolidar el liderazgo del presidente del PP frente a Isabel Díaz Ayuso, achicharrar a Ciudadanos y sacarles del Parlamento castellano-leonés. Y todo eso, pues, en gran medida ha fracasado, porque es verdad que volverán a gobernar, pero en vez de tener como vicepresidente al líder de Ciudadanos, van a tener un vicepresidente de Vox. Y en eso es un absoluto fracaso. El siguiente titular para mí es que la izquierda pierde pie. Es verdad que es un territorio muy difícil para la izquierda, donde no han ganado nunca en 35 años. Hay que irse a antes del 87 para encontrar el último gobierno de izquierdas o socialdemócrata en esa comunidad. Pero respecto a las elecciones de 2019 se detecta un desgaste que yo creo que es achacable en gran medida no tanto a cómo se ha comportado la izquierda en ese territorio, sino al desgaste del gobierno de coalición en la España interior. Y por último, y no por ello menos importante, creo que los otros vencedores de la noche, además de la ultraderecha de Vox,
son la España vaciada en general y sobre todo, porque son proyectos un poco diferentes, sobre todo Soria Ya, que haga que el resultado que consigue en Soria provincia y en Soria ciudad, donde logra un voto de cada 2, te demuestra que es una candidatura que tiene viabilidad no solamente en unas autonómicas, sino en unas generales, donde de los 2 escaños que tiene Soria Ya se llevaría uno de ellos. Ángeles, ¿los tuyos? Pues yo, si tuviera que escoger perdedores de la noche, no diría, o sea, yo creo que Casado hoy no ha desayunado con la misma alegría con la que se imaginaba. No tiene estas pastas. No tiene estas pastas y de momento no se las voy a mandar, esto es solo para vosotros. Hay otros grandes perdedores como son Ciudadanos, como son Unidas Podemos y me atrevería a decir que otro gran perdedor es Tezanos y su, sin duda. Como Nostradamus, yo le auguro Mal un futuro. presente y un futuro regulero. Y sobre todo, 2 ganadores, efectivamente, a la que estoy convencido que anoche muchos ciudadanos, incluso muchos periodistas, tuvieron que buscar cómo se llamaban, que son Juan García Gallardo y Ángel Ceña. Creo que son los 2 grandes ganadores de la noche. Y luego, si me permites una reflexión, es que en cuanto a la derecha, la gente prefiere el original a la copia. Yo estoy contigo, sí. Se ha visto con Ciudadanos y Vox. Fernando, ¿cuáles crees tú que son las causas de lo que ha sucedido? Bueno, yo creo que son muchas. Yo creo que, por un lado, la propia estrategia de Pablo Casado y del PP lo que está haciendo es reforzando la ultraderecha. Yo creo que es evidente. Pablo Casado había diseñado una especie de escalera al cielo cuyo fin último era llegar a la Moncloa dentro de 2 años con un ciclo electoral que incluía el triunfo de Madrid, el de Castilla y León, el de Andalucía, el año que viene las municipales y autonómicas. Y como mínimo lo que se ha visto es que va a necesitar apoyarse en la compañía indeseable, incluso para él, de la ultraderecha, y ha hecho, digamos, un negocio ruinoso en el que ha cambiado un socio de centro por un socio de ultraderecha. Sí que tiene una cosa buena dentro de ese desastre para Casado, y es que hasta ahora competía en el espectro de la derecha del PSOE, competían 3 fuerzas políticas, Ciudadanos, Vox y el PP. Teniendo en cuenta que la ley Don castiga la división, ahora solo va a competir contra otro, digo como consuelo al desastre previo del que he hablado. Y luego hay otra causa también en el resultado, en la estrategia de la izquierda. Yo creo que la izquierda, entendiendo por la izquierda el PSOE y Unidas Podemos, tiene que hacer una profunda reflexión sobre lo que está haciendo, sobre cómo da esas batallas culturales. Tú has apuntado antes. Cuando se critica cosas que tienen que ver con la ganadería, la agricultura, probablemente con mucha razón, hay que pensar de qué forma se hace, qué sensibilidad tienen los votantes de esos lugares, y creo que a eso hay que darle una vuelta. La fórmula Unidas Podemos además ha acabado. Yo creo que es muy significativo que Yolanda Díaz solo apareciera un día y casi de puntillas en la campaña como para no quemarse, y creo que tiene que repensar eso. Y creo que también Pedro Sánchez tiene que darle una vuelta a que, si quiere volver a ganar a final del 23 en las generales, hay muchas cosas que tiene que cambiar y en las que se tiene que volcar. Y además el miedo a la ultraderecha, que es cierto, yo lo tengo también, creo que es un arma política que a veces tiene filos que te pueden hacer daño cuando lo utilizas con exceso. Es una sensación de miedo que yo combinaría con también cierta superioridad moral o condescendencia. O sea, dar a entender que los que votan a Vox es que votan mal, es que no saben, o sea, poco más que... Podemos hablar de los dirigentes de Vox, y yo lo creo profundamente, que tienen unos mensajes simples, el debate intelectual es absolutamente pobre, pero claro, también un votante de Vox puede interpretar por mis palabras que quién se ha creído esta que es. Y yo creo que es lo que ha pasado. Y esos mensajes de más gallardos y menos rufianes los entiende cualquiera. Y eso es letal para cualquier formación política que pretenda armar un discurso, como ahora ha mencionado Fernando, sea de las macrogranjas o sea de cualquier otro tipo. Eso hay que explicarlo a lo Barrio Sésamo. Si no, estamos perdidos. Sí, digamos que una de las cosas que ha ganado en estas elecciones es el voto de la protesta. Sí, Vox, el cabreo profundo. Queramos o no, en este momento es un voto antisistema, es un partido antisistema, antieuropeísta, antiautonomista. Todas las cosas que has dicho antes. Con las vacunas regular. A las que yo me sumo. Y luego también hay un voto, al que yo respeto muchísimo, de protesta en los llamados partidos de la España vaciada. Es decir, lo que ha ocurrido esta vez es que
el bipartidismo ha acabado en algunos lugares o se ha castigado en algunos lugares, y en lugar de castigarse con opciones como Ciudadanos, Unidos Podemos, como antes, esta vez se ha hecho con opciones localistas. Y curioso, el PP convocó en Castilla y León, entre otras cosas, para que las formaciones de la España vaciada no se organizara, y resulta que sí se habían organizado. Vamos a hablar precisamente de las relaciones que se van a establecer a partir de ahora. Hoy es 14 de febrero y no sabemos si habrá monogamia o poligamia o poliamor. Nacho, ¿tú crees que la relación PP y Vox va en serio? Yo creo que que es la principal vía por la que tiene Pablo Casado, si es que lo logra, acceder a la Moncloa. Es bastante evidente, y después de este resultado electoral es obvio que es así. Hay una prueba de que la estrategia del PP no ha ido bien, que vamos a ver en los próximos días. Estaba ya preparado, estaba ya en marcha el adelanto electoral en Andalucía. Tanto es así que habían arreglado los trámites para el contrato del sistema de recuento. Lo habían puesto en marcha hace apenas unos días, la adjudicación de ese contrato. Y lo que vamos a ver muy probablemente en los próximos días es al PP alargando la legislatura en Andalucía hasta el final, porque son conscientes de que si hoy se van a unas elecciones en Andalucía, al menos hoy, no sabemos en otoño, lo que se van a encontrar es un resultado similar. Porque el voto que tiene Vox en Castilla y León, lo que ha ocurrido es que ha aflorado el mismo voto que ya tenía en las elecciones generales de hace 2 años, en el 2019, donde lograron un 17%, un 16,8%, ahora ha sido apenas un punto más, un poquito menos de un punto. Y en Andalucía les ocurriría probablemente lo mismo, y creo que para Moreno Bonilla es un mal escenario cambiar como socio parlamentario, si es que consigue reeditar su gobierno, que es ahora mismo el favorito en las encuestas, pero si lo consigue sería con Vox al lado. Con lo cual esto claro que condiciona gran parte del calendario, y claro que condiciona los aliados que tiene por delante el Partido Popular para recuperar este gobierno y cualquier otro. ¿De qué manera le afecta al PP entrar en un gobierno por primera vez con Vox, como parece que tendrá que hacer? Pues yo creo que, fíjate, vuelvo a lo que te decía antes, a lo de que la gente prefiere el original a la copia. Creo que Pablo Casado tiene un problema profundísimo de liderazgo, entre otras cosas, porque es como el relleno de un sándwich. Él es el relleno y un pan es Isabel Díaz Ayuso y el otro es Santiago Abascal. Entonces ese lugar es complicado, y cuando él quiere jugar a ser cualquiera de los dos, a mí me acaba resultando muy fallido. Lo que creo que cuando antes comentaba Fernando también que efectivamente, o sea, en la cabeza de Casado sonaba espectacular volver a hacerse un Ayuso, es como cuando vas por el Paseo de la Castellana y te crees que te van a tocar todos los semáforos en verde. Pues en este caso parece que no ha sido así. Entonces, el problema ahora es que se encuentra con un compañero de baile un poco forzado, que aparte es un partido que tiene un candidato que es un absoluto amateur y un desconocido hasta hace meses, pero va a tener que bailar con él, y lamentablemente además Vox, digo lamentablemente para mí, que no comulgo para nada con ellos, pero entiendo perfectamente que Vox hasta ahora, en todos los pactos en los que ha estado ahí, ha estado como en la mesa de los niños. Les ha tocado comerse el menú infantil, que no es lo más rico de un restaurante. Sí. Entonces ahora quiere sentarse en la mesa de los mayores. Porque y entiendo están mucho más cerca de las elecciones generales, claro, en mi opinión. Ya pasan a la acción, decir, ahora queremos demostrar, claro, que podemos gobernar. Y ya tienen esa fuerza. La tienen en el Congreso de los Diputados, la tienen en otras administraciones, la tienen también Entonces ahora es, bueno, Castilla-León no es el gobierno central, pero por aquí se empieza. Sin embargo, fíjate que eso también tiene otra forma de verse, otra perspectiva. Hay dirigentes del Partido Popular que sostienen: es mejor que cuanto antes Vox entre en una coalición en algún gobierno autonómico, se erosionará, porque se va a erosionar y porque se va a moderar. Y ponen como ejemplo lo que han hecho. Yo no digo que tengan razón, simplemente lo expongo. Y dicen ellos, lo mismo que ocurrió con Ciudadanos, que entrando en gobiernos autonómicos ha terminado desapareciendo, o lo mismo, dicen ellos, que ha ocurrido con el PSOE y Unidas Podemos, que ha terminado por comerse a Unidas Podemos. Ellos sostienen que la posibilidad de que Vox entre cuanto antes será mejor para ellos. Yo no sé si están acertados o equivocados, pero aquí lo pongo. Y hay también gente de Vox, aunque yo no tengo excesivas fuentes, pero sí detecto eso, que sostiene. Muy pocos las tienen. Mejor aguantar. Bueno, porque no dejan entrar a los periodistas. Justo es mejor, hasta que lleguen las generales, quedarnos fuera del gobierno, precisamente porque nuestra posición antisistema es posible que fuera insostenible si entramos en alguna institución. Como decía Ángeles, en la cabeza de Pablo Casado sonaba espectacular.
No se pueden desligar los resultados del líder del PP, porque él se ha implicado y mucho en la campaña castellano-leonesa, donde desplegó todos sus recursos. Se disfrazó de ganadero en plena polémica de las macrogranjas. Es de la raza, sobre todo frisona, láctea, es la vaca esta que es negra y blanca. Por cierto, le hemos visto defender con vehemencia los productos agrícolas. Y el campo de Palencia ha sido atacado. Ha sido atacado la remolacha, lo que he vivido muy cerca de Monzón. Los años tan difíciles que han vivido como para que ahora vengan a decir que el azúcar es veneno. Ha utilizado el comodín de ETA. Un modelo de apostar por la ganadería, por la agricultura, por la industria, por el turismo, por nuestra tierra, y otro modelo en el que quien manda son los asesinos de ETA. Y tampoco ha dejado de mencionar a su querida, porque siempre la tiene en la boca, Venezuela. Castilla y León es la cuna de la hispanidad. Mal que le pese al de México, mal que le pese a Zapatero y sus negocios con Maduro, mal que le pese a los Nacho, podemitas. Casado llega a las generales, ¿y cómo llegaría? Pues Casado, no sé si va a llegar a las generales, parece que sí, pero en la política española estas cosas cambian muy rápido, pero ya va muy tocado. Yo quiero recordar los datos de una encuesta que hicimos hace no mucho, hace apenas un mes. Preguntamos a los votantes de todos los partidos a quién preferían como líder del PP, si a Casado o a Ayuso. Y la segunda pregunta era quién creían que iba a ser el candidato final del PP en las próximas generales. Y a la segunda ganaba Casado. Todo el mundo pensaba que iba a ser el candidato. Yo también lo creo, que es lo más probable. Pero lo más llamativo de esa encuesta es que la inmensa mayoría de los votantes preferían a Isabel Díaz Ayuso como líder del PP frente a Pablo Casado. Y esa preferencia era especialmente acusada entre los votantes de derechas. Salía un 2-1 entre los votantes del PP, los que preferían a Ayuso frente a Casado, pero salía un 8-1 entre los votantes de Vox, los que preferían a Ayuso frente a Casado. Y esta cuenta y estos datos, que son obvios para cualquiera que pregunte y que en los partidos conocen y que en el Partido Popular son conscientes de ellos, es una realidad que en el PP muchos no olvidan. Es más complejo de simplemente buscar el mejor candidato, porque el Partido Popular es un partido muy presidencialista y la única opción, si es que existe, que no la hay estatutariamente, de que Casado no siga, es que el resto de los varones exijan una convocatoria de un Congreso General antes de las elecciones generales, o sea, de un Congreso en el cual se vote un nuevo liderazgo, que por supuesto sería por primarias antes, cosa que dudo que ocurra porque en los territorios Casado no va bien, pero los que podrían moverle la silla, Feijóo, Moreno Bonilla, no están por la labor de favorecer una llegada de Isabel Díaz Ayuso al liderazgo del Partido Popular. Casado ha sido uno de los grandes derrotados de la noche. Vamos con unos de los grandes triunfadores. Nos vamos a Soria, y no solo lo hacemos para hidratarnos con la estupenda agua de Almazán y recuperar energías con sus fabulosos torrentes. Vamos camino a Soria, porque la provincia más despoblada y olvidada de Castilla y León ha llenado las urnas para hacerse oír, y de qué manera. La candidatura Soria Ya se ha impuesto con holgura en su provincia, con más del 40% de los votos, mientras en la capital cosecha más de la mitad de todas las papeletas. Un éxito mayúsculo de una de las candidaturas de la España vaciada. Saludamos a su candidato, Ángel Ceña. Crudos días y enhorabuena. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo ha sido posible este milagro? ¿O no está el milagro? Bueno, yo creo que un poco milagro sí es. La confianza de los ciudadanos se ha depositado en Soria Ya porque estaban hartos de promesas incumplidas. Decenios de promesas incumplidas, de proyectos que nunca salían. Han venido, en esta campaña electoral han venido 6 ministros del Partido Socialista y el presidente del Gobierno. Han venido todos los primeras espadas de la política nacional, pero siempre con las manos en los bolsillos, no traían nada abajo del brazo. Y eso la ciudadanía lo ha visto. Vuestro ejemplo no ha empezado ahora. Lleváis muchas décadas, en realidad, luchando a pie de calle por el futuro de la región, de la provincia. ¿Por qué ahora, por fin, habéis conseguido tener representación? Bueno, nosotros llevamos 21 años trabajando con un movimiento social, reivindicando cosas para Soria. En la pandemia aquí en Soria fue durísima. El confinamiento duro esos 3 primeros meses. Hay que hacer notar que nos sentimos absolutamente abandonados. Nuestro hospital colapsó. La mortandad aquí por COVID fue el triple que la nacional. Y la gente, las consultorios locales cerrados, los teléfonos sonaban y no te los cogía nadie. La gente ya se cansó y nosotros decidimos dar el paso en ese momento porque ya nos sentimos muy abandonados.
¿Y cuáles son las propuestas que vais a ofrecer a la mesa de negociación que propone el posible nuevo presidente, Mañueco? Bueno, nosotros tenemos un programa muy completo que lleva pues desde servicios sanitarios, educativos y servicios sociales, un programa de prestación digna de esos servicios, que son los más importantes que presta la Administración al ciudadano, y los presta en este caso la comunidad autónoma. También de infraestructuras, de conectividad en los núcleos rurales. Entonces, eso es lo que vamos a proponer al señor Mañueco, o a quien nos llame, que por cierto, el señor Mañueco también lo lleva en su programa, pero los llevaba ya en 2019 y no los cumplió. Proclamáis que Soria ya no tiene ideología, que buscáis el futuro y no las luchas partidistas. ¿Esto qué quiere decir exactamente? ¿No sois ni de izquierdas ni de derechas? Pues es que ha llegado un momento en que para Soria es que ni la izquierda ni la derecha ha aportado soluciones reales, ha aportado un debate estéril y nosotros somos transversales y queremos apostar por acciones concretas. Acciones que es más, es que pensamos que el problema de la despoblación tendría que sacarse de la agenda política, tipo algo como el Pacto de Toledo, para que esté independiente de la agenda política y se pueda trabajar a largo plazo en él. ¿Pero estaríais dispuestos a entrar en un gobierno con la ultraderecha? Bueno, desde luego hablar con ellos, por supuesto, pero yo lo que me pregunto es, ¿la ultraderecha estaría dispuesta a entrar en un gobierno con nosotros? Porque hasta ahora nos ha menospreciado, nos ha insultado e incluso se ha manifestado en contra de las ayudas al funcionamiento de las empresas, que es uno de los principales puntos de nuestro programa, porque la Unión Europea lo permite y no se ha empezado a aplicar todavía, la fiscalidad diferenciada. Entonces, pues ellos ya se han manifestado en contra de esto y no sé, pensamos que son ellos los que no querrán pactar con nosotros. Ayer, sin embargo, Abascal hacía un guiño hacia vosotros, hacia candidaturas como Soria ya. Fue muy sorprendente, la verdad. Yo no me lo esperaba. Lo que pasa es que fue un guiño vacío. Habrá que ver en qué se concreta. O sea, él hizo unas palabras que no concretaron nada. Es que es mucho de lo que se hizo ayer, pero bueno, a lo mejor ayer no era el día de concretar. Por eso decimos que si nos llaman hablaremos con él a ver a qué alcanza eso. Ángel, no sé si has leído alguno de los tuits, tanto homófobos como machistas, del candidato de Vox. Pues, ¿Hay alguna línea roja que le...? No he leído nada. Ya te los cuento yo. No he leído nada estos días porque es que he tenido una ocupación absoluta. No he podido leer nada de tuit, ni de Facebook, ni de Instagram. En cualquier caso, ha publicado en tiempos pasados mensajes homófobos y machistas. ¿Hay alguna línea roja que le pongáis desde Soria ya a ese tipo de mensaje? Por supuesto, a cualquier partido político que quiera negociar con nosotros, que quiera formar parte de un acuerdo con nosotros, le exigimos el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, todos. También el del artículo 138, que habla de un desarrollo económico territorial equilibrado. Y también el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Carta de Derechos de la ONU. Entonces, si no vamos a cambiar servicios o infraestructuras por derechos humanos, eso no. En principio, entonces, eso sería incompatible con un pacto con Vox, porque ahora mismo hay muchos de los aspectos de la Declaración de Derechos Humanos que no respetan. Pues habría que hablar con ellos a ver qué es lo que opinan de este tema. Ya habéis entrado en las Cortes de Castilla y León. ¿El próximo paso es el Congreso de los Diputados? Sí, por supuesto. También nos gustaría concurrir a las elecciones generales, al Congreso y al Senado. ¿Como candidatura aparte o formando parte de una...? No, hemos concurrido ahora como Soria ya. Uh-huh. Pues, no obstante, nosotros no renunciamos a la España vaciada. La España vaciada la fundó Teruel-Existe y Soria ya. Efectivamente. ¿Y se vislumbra un buen futuro para vosotros y vosotras? Bueno, pues espero que sí. Un futuro, de momento, de mucho trabajo y de mucho compromiso, porque eso lo vamos a hacer. Pues trabajar y intentar responder a la confianza que nos ha otorgado la ciudadanía, a la que le quiero dar las gracias desde aquí. Pues yo también te quiero dar las gracias desde aquí, en una mañana tan importante para vuestra formación, que hayas estado hoy en los micrófonos de Carne Cruda. Muy bien, pues muchas gracias. Las candidaturas de la España vaciada, como Soria ya, han venido para quedarse y lo han proclamado durante las últimas semanas con esta mítica canción de los pucelanos Celtas Cortos. No nos podrán parar. Ángel Ceña, enhorabuena, mucha suerte. Muchas gracias y buenos días. Fernando, ¿a qué se debe el éxito de candidaturas como Soria ya?
¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, primero hay una reacción a ese bipartidismo que no ha dado respuesta a algunos de los problemas de esas comunidades o esos lugares muy concretos, y yo creo que hay una respuesta y una crítica dura a esos lugares. Yo creo que el exceso de madrileñismo, y yo lo puedo decir con autoridad porque soy de Madrid, yo creo que termina por molestar a esos lugares. Termina por molestar también el que la agenda política se centre, con el debido respeto a algunas comunidades concretas, Cataluña, País Vasco en su momento, y hay algunos ciudadanos que se sienten ciertamente y con razón olvidados, y por eso se crean estas candidaturas que, ojo, lo que puede suponer de cara a las próximas elecciones generales en un Parlamento aún más fragmentado. ¿A quién debilita esto más? ¿A las derechas, a las izquierdas, a ambos por igual? Pues yo creo que a los dos. En este caso concreto, Soria parece que más a la izquierda y en concreto al PSOE. Al PSOE, sí. Pero trasladando estos votos a unas generales en escaños, querría decir que uno de los dos partidos, PP-PSOE, PSOE-PP, se quedaría sin representación en Soria por primera vez en muchísimo tiempo. Esto se puede extender a Jaén, a Cuenca, a Badajoz, a otros lugares donde pueden crear este tipo. Quiero decir, al final el gobierno Frankenstein con apoyo de 10 partidos les va a parecer un juego de niños a los que tanto lo critican. En el caso de Por Ávila, de hecho, que han sacado un procurador, es una escisión del Partido Popular, es un partido y la de derechas. Zamora venían, si no recuerdo mal, de Ciudadanos. Lo de Unión del Pueblo Leonés tiene otra lógica territorial y de reivindicación distinta, pero al final en cada uno de los sitios, como sigan saliendo estas candidaturas, va a hacer que al final sea un Congreso de los Diputados como mínimo extraño, sorprendente y desde luego súper fragmentado, mucho más que lo que está ahora. ¿De dónde viene este fenómeno, Ángeles? Yo creo que hay una necesidad por parte del ciudadano de sentirse efectivamente escuchado. El ciudadano está harto, estamos muchas veces hartos los que estamos aquí de escuchar siempre hablar. Esta mañana estaba recordando que, claro, es que hoy se nos ha casi olvidado y nos suena muy lejano, pero hoy hace un año de las elecciones catalanas. ¿Cuánto tiempo estuvimos antes, durante, después? Y hoy también se ha vuelto a hablar de este tema. Y hay un montón de ciudadanos en cualquier provincia de España que está profundamente harto de que siempre se escuchen los mismos. Yo creo que hasta ese paralelismo de la extinción y la fragmentación de las formaciones políticas puede incluso trasladarse también al periodismo, porque los periodistas también muchas veces hacemos caso y ponemos las declaraciones de los mismos y de las mismas, y esto genera un profundo hartazgo también en el ciudadano. Entonces yo creo que hay eso, una parte de gente que está muy cansada y gente que está muy cabreada, y lo canaliza de una manera o de otra. Puede ser por una formación como Soraya, que ya que hable de que respete la Declaración de los Derechos Humanos, me parece, como tú has dicho, incompatible con un partido que directamente niega cosas como la violencia de género. Entonces, esa parte, y luego hay otra gente que está cabreada en general desde que se levanta hasta que se acuesta, que puede canalizar su voto hacia, pues puede ser un partido como Vox, que incluso también es una manera de castigar a un liderazgo blandengue, que es el que consideran que es el que ejerce Pablo Casado frente a una Isabel Díaz Ayuso que sigue manteniéndose un poco como la Beyoncé del partido, ¿no? Prácticamente es indestructible. Nacho, esto es un fracaso también de los grandes partidos y al mismo tiempo una respuesta desde el interior a la plurinacionalidad del exterior, ¿no? Fíjate que si se hiciese la extrapolación de estos votos en estas autonómicas a unas generales, o sea, si en las siguientes generales se votase exactamente lo mismo en estas 9 provincias, lo que te saldría es 2 escaños menos para el PP, que ganaría Vox, y 2 escaños menos para el PSOE. Uno de ellos sería para UPL en León y el otro sería para Soria Ya. Es decir, que en este caso concreto, que no significa que la gente vote siempre igual y evidentemente ningunas elecciones son directamente trasladables el resultado a otras, lo que te daría en el Parlamento serían 2 votos más, 2 diputados más a la derecha y una pérdida de 2 en los mismos votos en la derecha, perdería 2 el PP, ganaría 2 el Vox, pero la izquierda perdería 2, uno para Soria Ya, otro para UPL, que tienen... ellos, tanto UPL como Soria Ya, responden a dinámicas distintas. Veo a UPL aliándose con el PP, me parece más difícil en el caso de Soria Ya por cómo sería ese acuerdo con un gobierno de PP y Vox. Pero claro que tendría una repercusión muy importante, y sobre las causas son bastante evidentes. Yo conozco bien ese territorio y entiendo también el enfado de tantos ciudadanos de Soria o de otras provincias más pequeñas, cuando por ejemplo los tratamientos más importantes de cáncer los tienes que hacer en Valladolid o los tienes que hacer en Burgos porque allí no tienes la máquina, o cuando los chicos se tienen que ir a estudiar fuera porque allí no existen las licenciaturas, o cuando un montón de problemas
relacionados con una tierra donde, por ponerlo en una imagen, el año pasado fueron 12.000 las personas que se fueron de Castilla y León. Esto significa que cada día sale un autobús de 32 personas para no volver. Cada día. Todos los días. Y esto es una dinámica que no es del año pasado ni del anterior. Desde que llegó la democracia, esta tierra ha perdido 200.000 personas. Y los que se quedan se encuentran cada vez con menos oportunidades y con menos recursos. ¿De qué manera creéis que estos resultados prefiguran o predicen lo que puede suceder en las generales dentro de 2 años? Bueno, por partes. Vox, yo creo que una de las cosas importantes es que consolida ese 15% que tiene en el Congreso de los Diputados. En las sucesivas elecciones, con los matices que tiene cada una, los ha ido consolidando y, por tanto, lo que parece indicar es que va a seguir teniendo esa fuerza siempre con lo difícil que es hacer predicciones a año y medio vista de esas elecciones, porque luego surgen ángeles Casero que acaban con todas las predicciones que podamos hacer, pero en principio da la sensación de que Vox consolida en todas las comunidades ese 15%, lo cual me parece importante a falta de lo que le quede. Creo que el Partido Popular se sigue demostrando como un partido que tiene que competir contra Vox y que por sí solo no va a poder tener esa mayoría absoluta, sino que los va a necesitar. Se queda sin rival en el centro aparentemente, y eso de cara a la ley Don sí que puede tener algún beneficio para ellos, pero insisto, siempre con Vox. Creo que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez, que basaba toda la recuperación en la recuperación económica, pues también se lo tiene que plantear si eso es suficiente. Normalmente los votantes, se suele decir, los votantes te castigan si la situación económica es mala, pero no siempre te lo agradecen si la situación económica mejora, porque se considera que es un beneficio que viene de otros lugares. Y luego yo creo que Unidas Podemos también tiene que acelerar ese proceso de renovación. Creo que Yolanda Díaz tiene que dejar de seguir arrastrando los pies y diciendo estas cosas de yo no quiero ser líder, y debe dar el paso, creo que cuanto antes, porque si no se le va a venir abajo todo ese proceso de la izquierda. Y luego yo creo que los partidos tienen que empezar a reflexionar, los partidos nacionales, sobre que su política no es política de Madrid, no es política de Barcelona, sino que es política de muchos territorios que a menudo olvidan, bueno, porque aportan pocos escaños, porque no se centran en sus problemas, pero creo que al final son tan importantes de cara a un Parlamento como las otras circunscripciones. Fíjate que yo creo que hay una cosa en la que debemos reconocer absolutamente, que yo lo comentaba antes, que es la eficacia de determinados mensajes muy simples, pero que tocan a la gente. Yo el otro día lo pensaba viendo unas declaraciones del candidato de Vox, lo veía en la televisión y pensaba, es que el eslogan de siembra me parece brillante. Me parece brillante por todo lo que implica. Y luego también por hacer un poco de autocrítica con nuestro propio oficio. A mí me escandalizan esos tuits, tanto como a vosotros, del candidato de Vox. Pero me pregunto cuántos votantes de los que han apostado por él y por el partido de Santiago Abascal ni siquiera tienen Twitter. O sea, muchas veces estamos pensando, entonces, todo lo que nos llevamos las manos a la cabeza. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios mítines de Vox y reconozco que hay una parte en la que pienso, es que tocan el corazón. Estuve en el que hizo Vox en Parla y claro, le está diciendo a la gente, está transmitiéndoles un mensaje muy de sujeto y predicado que hemos aprendido en primaria, pero es que es así, es mientras vosotros os levantáis y madrugáis para ganar el pan para vuestros hijos, aquí hay delincuentes que os quieren un poco más que violar a vuestras hijas y tal. Todo esto tú puedes pensar, qué barbaridad, pero la gente que está en esa plaza de Parla escuchando ese mitin lo ve y dice, ya está, es él, es una especie de cosa mesiánica también, ¿no? De decir, claro, tiene que ver, mientras bueno, que eso... Bueno, lo que decíais antes también, además, el resultado del cabreo general con una situación de vulnerabilidad, de incertidumbre. Y luego venir a hablar, por mucho que uno hable de la eficacia de los fondos de recuperación europeos y de la importancia de determinadas cosas, hay que aterrizarlo de una manera y ellos lo aterrizan y van directamente a, como dice Borja Coveaga, la dictadura de lo emocional. O sea, las emociones priman por encima de cualquier otro argumento o discurso y eso es importantísimo, creo, reconocérselo para que no parezca que... Lo triste es que esa emoción que estuvo dirigida hacia otras progresismo hace una década, ahora está dirigida hacia lo más reaccionario y conservador de nuestra sociedad, tristemente, pero utilizando técnicas muy parecidas. Nacho, ¿cómo se le hace frente a eso desde la izquierda, que es quien claramente tiene que reaccionar en los próximos tiempos?
Yo creo que de todas maneras hay que asumir que Castilla y León es una sociedad muy conservadora, que además con un escenario de gobierno de izquierdas, un gobierno más de izquierdas, de los anteriores gobiernos de izquierdas, era normal que la derecha estuviese más movilizada que la izquierda en un territorio así. Y que la idea de que desde algunas políticas distintas en Castilla y León se pueden lograr soluciones distintas allí, en fin, hay una contradicción que es a la izquierda no nos suele gustar o no nos gustan las políticas que hacen a veces partidos entroncados en la izquierda, como puede ser el Partido Socialista, y que en Castilla-La Mancha logran mantener mayorías absolutas, pero haciendo políticas, en muchos casos, conservadoras o intentando atender una sociedad más conservadora que la media española. Pero al mismo tiempo, pensar que se puede gobernar estos territorios de otra manera desde la izquierda es un poco ingenuo, porque hay que conocer cómo son, cuáles son sus dinámicas y cómo funcionan. A mí me preocupa más qué tiene que hacer la izquierda a corto plazo ahora, ante lo que supone que Vox vaya a entrar por primera vez a manejar presupuesto público de una administración importante como es la de Castilla y León. Y creo que el debate es interesante. Es verdad que si se sigue la coherencia que ha seguido el Partido Popular, pues ¿por qué el Partido Socialista debe ahora abstenerse para permitir un gobierno solitario de Mañueco en la investidura? Pero por otro lado, si tú asumes que realmente es un auténtico peligro para la convivencia, para la sociedad, para todos, que la ultraderecha alcance el poder, lo lógico y lo coherente con eso sería evitarlo a cualquier precio. Incluso facilitando una investidura. Es un debate interesante porque entiendo también que tiene que haber una mínima condición, y la condición que tendría que exigir el PSOE al Partido Popular allí para que no gobiernen con Vox probablemente sería exigir que a partir de ahora rompan esos gobiernos con Vox o rompan esos apoyos con Vox en otros gobiernos, que se comprometan a que ok, aquí gobernéis vosotros, pero no vais a pactar con Vox más adelante en otras elecciones o en otras administraciones. Lo veo francamente difícil y creo que no va a ocurrir, pero sí que creo que desde la izquierda, el PSOE y también Unidas Podemos tendría que plantearse este debate. Nacho Escolar, director de nuestro medio asociado del diario.es, Ángeles Caballero, columnista del Confidencial, y Fernando Garea, director adjunto de El Español, al que esperamos que repita por aquí. Cuando quieras, y si hay pastas de Ángeles. Sí. Traemos a Ángeles con sus pastas. Volveremos. Nacho, te esperamos aquí a comer pastas la próxima vez. Encantado. Un placer. Muchísimas gracias a los tres. Vosotros. Hoy es el día de los enamorados y parece que el amor está en el aire en la ultraderecha. Hoy es el día de los enamorados. Amaos, como el PP y Vox en Castilla y León. Como ama el emérito a la Fiscalía. Como Albert Rivera ama trabajar solo 2 horas al mes. Como Pedro Sánchez quiere a Pedro Sánchez. Como Pablo Iglesias quiere a Pablo Iglesias. Y no solo hoy. Amaos siempre, hasta que a la patronal le parezca bien una subida del salario mínimo. Hasta que Pablo Casado deje de dar vergüenza ajena. Hasta que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Porque el amor es como Ayuso. No tiene explicación. 14 de febrero, Día de los Enamorados y Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. ¿Casualidad? No lo creo. Nuestro gran Pepe Macías, al que queremos mucho. Antes decíamos que no había ninguna mujer como cabeza de lista en los principales partidos a las elecciones en Castilla y León. Aquí, ahora, sí vamos a hablar de mujeres. Carne Cruda. Ecologistas en Acción presentan un espacio con una ecológica aplastante. Y lo hacemos con nuestra querida África Ejido. Crudos días. Crudos días, Javier. He de decirte que esta es la cuña del Día de los Enamorados más conmovedora que he escuchado en mi vida. Estoy todavía con el corazón encogidito. No, yo también. Tengo ganas de abrazarte. Bueno, hoy vamos a dar un paso más en un tema del que hemos hablado largo y tendido en Carne Cruda, el ecofeminismo. Sí, porque además sé que la temporada pasada ya hablasteis largo y tendido con Yayo Herrero, profundizando mucho y me consta que muy bien en ello. Sí. Pero tenemos que dar un pasito más. Con ella aprendimos a poner la vida en el centro y a conectar la lucha medioambiental y la feminista, que van de la mano, porque el cuidado de los cuerpos y el de la naturaleza son una sola cosa. Claro, es que se nos olvida que somos ecodependientes e interdependientes. Pero me decías que íbamos a dar un paso más, porque en el feminismo ha habido tradicionalmente una pequeña gran laguna. ¿Cuál? Si me dejas, antes de hablar de ello, quiero contarte un cuento. Es el cuento de Ava, escrito por María González Reyes. ¿Con final feliz? Bueno, los estamos escribiendo, ¿no?
Venga, pues que empiece el cuento de Ava. La negra Ava camina ocupando todo el espacio que le permite su cuerpo. Es grande, así que no le cuesta abrirse camino en los pasillos plagados de adolescentes que salen a tomarse un respiro entre clase y clase. Respira la negra Ava mientras camina con zancadas grandes de piernas fuertes. Es la más alta de su clase. Nadie le corta el paso desde que un día un chico le tiró un papel a la cara y le gritó: «Todas las negras sois unas putas». La tuvieron que sujetar entre varios para que no le abriera literalmente la cabeza. Hay otros colores en el instituto, pero solo ella es negra. Negra oscura como el mar por el que llegó, negro opaco en las noches. 10 días subida a una patera. Su cuerpo quedó separado de los otros cuerpos a los que quería, separado por un mar negro, como ella. «¿Por qué caminas así, Ava?», le pregunta una profesora. «Camino así, para que me vean», dice. Camino así para que me vean. La negra Ava necesitaba hacerse visible. Pues sí, y hoy vamos a hablar de una parte de la población y del planeta que, como Ava, han sido invisibilizadas durante años para ese feminismo universal que se nos ha quedado huérfano sin escuchar la voz de las mujeres de los sures globales, que sabemos que por sus circunstancias raciales o geopolíticas pues no encontraban sus luchas incluidas. Escucha cómo la antropóloga dominicana Ochi Curiel explica la respuesta de las autodenominadas feministas negras a propuestas como la de Betty Friedan. Betty Friedan invitaba a las mujeres afroamericanas, a las mujeres clase media norteamericana: hay que trabajar para que ustedes tengan autonomía económica y hay que salir de la esfera de lo doméstico para tomarse el mundo público. Pues las negras le dijeron: bueno, ¿de qué mujeres estás tú hablando? ¿No? Porque nosotras, desde la esclavitud, primero, no existe el mundo privado y el mundo público, sino que las plantaciones en la esclavitud eran el mundo público y han sido el mundo público, como lo sigue siendo el trabajo informal, por ejemplo, de muchas mujeres racializadas, ¿no? Claro, cuando hablamos de colonialismo, nos suena a pasado, pero el colonialismo ha quedado impregnado en la sociedad. El modelo perfecto de vida y sociedad es el que dictan Europa y Norteamérica. Y ese pensamiento eurocéntrico del que hablas ha hecho que muchos movimientos ahora tengan que adoptar esa mirada de colonial. También el ecofeminismo tiene que abrirse a esa mirada que contemple esas circunstancias de las que estamos hablando y, como decía Ochi, esos distintos modos de hacer. Pero ese no sentirse representadas no ocurre solo en otras partes del planeta. También aquí cerca, en el caso de mujeres racializadas y mujeres migrantes, pasa lo mismo, ¿no? Exacto, y por eso el componente racista tiene que estar también presente en las luchas feministas. Así nos lo contaba Sara Boureilly. Ella es afrodescendiente y activista aquí en Madrid de SOS Racismo. Otro componente que observamos también cuando se quiere hablar de mujeres racializadas es la constante extranjerización. Es decir, yo, por ejemplo, he nacido en Madrid, en España, soy española, pero también soy negra. Entonces, cuando se quiere hablar de feminismos que intentan unir, muchas veces se habla en términos de migración, en términos de otros países, pero también hay que ser conscientes de que en España hay mucha población no blanca que también es sujeta de ese feminismo. Como ves, hay muchas mujeres, muchas circunstancias que no han hallado representación en el feminismo y que ahora estamos viendo, gracias a voces como la de Ochi Curiel y tantas otras, empezamos por fin a tener presentes y a visibilizar. Y entre esas mujeres que están dando voz al ecofeminismo decolonial está María Eugenia García Nemocón, activista de Trabunche, una organización de apoyo al pueblo mapuche y miembro de Plaza de los Pueblos. María Eugenia, crudos días, bienvenida. Crudos días, buenos días, y agradecer al equipo de Carne Cruda esta oportunidad de darnos voz y visibilidad para estos, digamos, grupos y pueblos que siempre han estado invisibilizados. Es un placer y un honor para nosotras. Nos queda clara la necesidad de abordar el ecofeminismo desde esa perspectiva decolonial, pero ¿cuáles son las propuestas del movimiento? Bueno, realmente más que movimientos sociales que luchan también por la igualdad y por derechos civiles y servicios, hay un modelo práctico, digamos, en muchas de las comunidades, digamos, que llamamos ecofeminismos o culturas con vocación decolonial, que es una ruptura con un sistema del modelo imperante capitalista que pone en el centro de la economía, que ponen en el centro la acumulación de capitales y bienes, ¿no? Y realmente ellos sí ponen en el centro la vida y representan una alternativa a estos modos de vida capitalistas
que conllevan una armonización con las otras vidas y los ecosistemas, ¿no? Como han demostrado que el 70%, digamos, de los territorios que aún se preserva lo ocupan pueblos originarios. Y también, pues, provocan avances relacionados con la justicia restaurativa, ¿no? Y poniendo la biodiversidad, el agua, los bosques y los ecosistemas como sujetos políticos y sujetos de derecho. María Eugenia, si profundizamos en estas propuestas, imagino que vamos a encontrar muchas diferencias, claro, en las luchas de las mujeres según en qué región estén, ¿no? Por ejemplo, en lo que supone, me decías fuera de micro, la defensa de la tierra. ¿Qué diferente es la importancia de la defensa de la tierra en unos lugares y en otros? Sí, bueno, hay una consigna, por ejemplo, esta que es territorio es vida y la vida y el territorio no se vende, se preserva y se defiende, ¿no? O sea, los campesinos, los pueblos originarios, negros, pues tienen una relación intrínseca con el territorio y a través del cual desarrollan su cultura, su actividad, su comunidad y también dan vida, ¿no? Y demuestran con esa vida armoniosa que el extractivismo, que no es otra cosa, sino el extraer recursos naturales, que ellos llaman bienes comunes de la naturaleza, provoca muerte, no solamente muerte de esos ecosistemas, de las vidas asociadas, sino de las mismas culturas que viven allí y que durante inclusive siglos han desarrollado una actividad que preserva, ¿no? esos territorios. Entonces, para estos pueblos y estas comunidades, el territorio es vida, ¿no? Inclusive, pues, podemos citar dentro de los feminismos, el feminismo comunitario, ¿no? De Guatemala, de Lorena Camnal, la cual, pues, han acuñado un término que es territorios cuerpo y territorios tierra, ¿no? Porque hay un continuo dentro del territorio y la vida y el cuerpo, ¿no? Para las mujeres, sobre todo que han sido invisibilizadas y subyugadas, pues su primer territorio es el cuerpo y es parte de la defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra también, que les permite dar vida, conectarse con el entorno y practicar una vida que ellos llaman del buen vivir, que no es otra cosa sino de configurar unas condiciones para vivir en armonía con los otros seres del entorno y de los ecosistemas en los que habitan. Precisamente hay un movimiento, el de las mujeres por el buen vivir, de las que hablabas, que acuñaron un concepto que es el de terricidio, que tiene mucho que ver con todo esto. Sí, lo han acuñado las hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que son 36 naciones indígenas que están actualmente en los límites impuestos llaman Argentina. Están los pueblos mapuches, huichi, varios pueblos originarios, y que son lideradas justo por mujeres que están reivindicando que el terricidio es una forma de asesinato de los ecosistemas, de todas las vidas asociadas, de los pueblos que habitan en ellos, de las comunidades que habitan en ellos, y también algo que desde esa perspectiva más holística, más espiritual, llaman ecosistemas perceptibles. Estos ecosistemas perceptibles tienen que ver con lo sagrado, con la conexión con esa parte de la naturaleza, de la Pachamama o de la Ñuque Mapu, que tiene relación y que tiene que garantizar para ellos el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, no solamente es el asesinato, digamos, la destrucción de los ecosistemas y las culturas, y no de todas las culturas, como hablan ellas, ¿no? Las culturas que preservan la vida, que tienen un contacto con estos entornos y que permiten, ¿no?, que en este momento haya lugares en el mundo que todavía no están siendo expoliados y saqueados por las multinacionales que extraen todos los recursos posibles y dejan destrucción y muerte. María Eugenia, ¿cómo podemos integrar esa mirada decolonial desde aquí, desde el Estado español y cada uno de nosotros como personas? Bueno, yo creo que tenemos que empezar también con el territorio, con este territorio donde vivimos y trabajamos y convivimos y también luchamos, ¿no? Aquí las mujeres migrantes, la mayoría de ellas, pues vienen en condiciones
bastante precarias en el sentido de que con la ley de extranjería, que es una ley ya tiene implícita unos estigmas racistas y las aboca a condiciones de ciudadanía de segunda y tercera categoría, no le permiten garantizar sus derechos. Creo que tanto los movimientos feministas, ecofeministas, como todas las luchas por la igualdad, no solamente de las mujeres, sino de las trabajadoras y trabajadores, debe tener en cuenta esas desigualdades estructurales que propician unas leyes y unas condiciones que no les permiten tampoco garantizar una vida digna. Entonces, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, de cuidados, pues como saben, muchas de ellas son migrantes. Tenemos que ayudar o pelear y luchar conjuntamente para que estos derechos sean indudablemente garantizados. También la cadena de cuidados, muchas mujeres vienen aquí relacionado con esto de las trabajadoras de cuidados, pues dejan sus familias y emigran aquí a cuidar en condiciones bastante vulnerables las familias o los hijos o hacer actividades domésticas en este territorio. Y bueno, se ha feminizado la migración, ¿no? Y también esta migración ha reforzado los roles de género, de desigualdad, y eso es una de las cosas que queremos traer a colación, ¿no? También el extractivismo, tenemos que tener conciencia que los despojos y la muerte de ecosistemas, de culturas y de vida en otros territorios, esa extracción de minerales o esa extracción de hidrocarburos o esos latifundios de monocultivos que llegan a estos territorios, son productos también del despojo de allí. Entonces tenemos que concienciarnos de que los consumos de aquí son también la destrucción de otros territorios, culturas y vidas. Y bueno, creo que en ese sentido también hay que aprender de otras culturas, aprender de otras epistemologías, ¿no? De colonizar el pensamiento y abrirnos a tender puentes a otras culturas que tienen una forma de vivir, yo creo que muy sustentables, comparten con otras vidas, con animales, con bosques, con otras especies, y que garantizan que nuestro planeta pueda continuar en unas condiciones y unas alternativas viables a las que tenemos en este momento de colapso ecosocial, ¿no? Entonces, tenemos que dar valor a esas sabidurías que han sido invisibilizadas por una etapa colonial y por esta etapa capitalista, patriarcal y racista, ¿no? Entonces hay que aprender mucho, sí, de otras culturas. Es parte de lo que nosotras en Ecologistas y en la Comisión de Ecofeminismo, que también estoy, pues llamamos tender puentes, ¿no? Para construir alternativas viables, sustentables, de justicia social y que garanticen que nuestro paso por este planeta sea beneficioso y no como está haciendo hasta el momento. Pues ha sido un placer tender un puente para hablar con María Eugenia García Nemocón. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias al equipo de Carne Cruda. Un saludo. Antes de despedirnos, Javier, quiero mencionar un proyecto que nos acerca un poco más a este ecofeminismo decolonial, que es la campaña de la que hablaba ahora mismo María Eugenia, ¿no? Abrir miradas, construir puentes de ecologistas en acción, que incluye además un racitest para esto que pedías tú, ¿no? Para examinarnos, como decía María Eugenia, y empezar a trabajarnos por dentro desde lo más básico como puede ser nuestro lenguaje, ¿no? Muy necesario el espacio hoy de Ecológica Aplastante. Esta autocrítica, porque no se trata solo de despertar conciencia de la colonialidad en todas las esferas, sino de abrir la mirada a las enseñanzas de esas mujeres que traen planteamientos alternativos al desprecio del planeta.